Pero ¿te acuerdas qué pasó cuando hicieron la declaración de cuánto tenían cada uno en la cuenta? Los diputados y parlamentarios. Había gente que decía que tenían 1.000 euros en la cuenta. Eso es un insulto. Eso es un insulto. O sea, eso insulta a la inteligencia. Había uno que dijo, me parece que tenía 35 euros. Sí. Vasco. Sí. Eso es un insulto a la inteligencia de la gente. Así de claro. Que le había prestado a la familia el dinero para ir en autobús a Madrid. Un gran problema, por ejemplo, del Estado español, y en eso Euskal Herria también tiene ese gran problema, es la profesionalización de la política, ¿no? Yo no entiendo que haya políticos profesionales. ¿Ah, no? No. ¿Cuál es la fórmula en la que tú crees? La política tiene que ser una vocación social de la persona que quiere esforzarse y sacrificarse por el bien común, como lo hace mucha gente en ONGs, como lo hace mucha gente en otro tipo de voluntariados, y la política, por supuesto, no es un castigo de Dios, quiero decir. Tendrá que tener una remuneración. Eso te iba a decir, ¿les pagamos? Sí, pero les pagamos, pero por ejemplo, hay una cosa muy curiosa, ¿no? Hay una formación, hay algunas formaciones políticas, por ejemplo, que a los electos de sus formaciones políticas les pagan el sueldo de sus antiguos trabajos. ¿Quién? ¿Qué formación hace eso? Pues por ejemplo, me consta que la izquierda abertzale sí lo ha estado haciendo, ¿no? A los electos de la izquierda abertzale se les pagan más o menos el sueldo de sus trabajos externos y luego, pues bueno, evidentemente los viajes que tengan que hacer o bueno, las dietas que tengan que cobrar. Que hay una cierta percepción social, en fin, hipertrófica, exagerada, del nivel de corrupción. Yo no voy a acusar a los medios de comunicación, yo creo que los medios de comunicación hacen su trabajo lo mejor que saben, pero sí que es verdad que existe un cierto efecto de retroalimentación. Solo se reacciona a golpe de titular. Luego, por lo tanto, yo primero quiero defender el papel de la prensa que está teniendo estos casos en general, el papel en general, porque muchas veces se critica a la prensa por otras cosas y con razón. Bueno, en este caso yo creo que el periodismo está cumpliendo un papel importantísimo y debe seguir haciéndolo. Y segundo, quiero criticar la reacción que tienen tanto los imputados del choriceo como a veces los propios partidos en sí, que se quejan de que se publique esto. Pero si no se publica, ustedes no reaccionan. Vosotros sabéis que no he venido a la política ni a ganar dinero ni a engañar a Hacienda. Porque cuando todo el mundo te insulta por ser político, cada vez ganas menos y lo poco que ganas te dicen que ganas mucho, pues hay gente que dirá que cada vez nos va a ser más difícil que buena gente de preparación entre en política. Pues para que te insulten, es decir, hay que ser un poquito masoquista. Esta crisis ha avivado el debate sobre el estado de las autonomías. ¿Es sostenible? ¿Ha llegado el momento de replantearlo? En Cataluña ya se habla de independencia. ¿Está en cuestión la unidad de España? Yo estoy siguiendo bastante atento el asunto catalán, aunque es distinto al de Euskadi, pero estoy siguiendo atento porque en el momento en el que se van construyendo mayorías suficientes, yo creo que la disputa que tenga con el poder central español va a caer por su propio peso. Es decir, no hay ninguna parte del mundo democrático donde la mayoría de un pueblo opte por una opción, una amplia mayoría de ese pueblo opte por una opción y se le impida ejercitarla. ¿Cómo se discute si un territorio es nación o no es nación? Pues yo les propondría un método muy práctico. Consultémoslo. ¿Verdad que en democracia debe ser la forma más directa y más clara de saberlo? En el caso catalán tenemos un presidente de la Generalitat al cual yo conozco bastante, de poca talla política, es un funcionario en el sentido, entre comillas, peor, no como funcionario, que nadie se lo tome a mal, ¿no? Un burócrata de partido que ha sido capaz de presentarse a unas elecciones y perder un montón de diputados, los 10 diputados, y no de presentar la dimisión, que es lo éticamente correcto, y que lleva Cataluña a un callejón sin salida. Es decir, para Cataluña la independencia es un desastre absoluto económicamente, un desastre. Lo que a ustedes les molesta, por ejemplo, es la exhibición de banderas como esta. Eso les molesta. ¿Es que sí? Eso les molesta. ¿Es viable una Cataluña independiente? ¿Por qué no va a serlo viable? Claro que sí. Dice, ahora el Estado español dice, no, porque fíjate, con el déficit que tienes tú, enorme, pero también es verdad que no tiene la capacidad de contar con sus propios recursos. ¿Y España es viable sin Cataluña? También es viable, posiblemente un poco más pobre,
Habría que ver exactamente cómo quedaba la balanza entre ambos. Igual puede ser viable, pero puede ser viable un poco más pobre. Y hay mucha gente que cree que no, y cree que el asunto se resuelve diciendo que lo de Cataluña hay que olvidarlo, o que hay que resolver con el 155, mandamos los guardias, o esas tonterías. No, eso no es así, eso no es así. Aunque yo creo que más ha medido mal y ha exagerado, a mi juicio, ha interpretado equivocadamente el aliento que le podía acompañar en su propio pueblo, que le puede acompañar mucho en el sueño, pero todavía no tanto en el proyecto. Pero lo que es evidente es que Cataluña va a tener que ser, de alguna manera, observada para darle una respuesta a su encaje, porque ahora mismo no parece que eso sea posible, ¿no? Mira, si Euskadi con el 51% de independentistas quisiera plantearse la independencia, estaría cometiendo un gigantesco error, aunque le fuera permitido. Porque construir un futuro con un 49% de la población en contra no se puede. ¿Cuál es el porcentaje a partir del cual se podría? Pues el porcentaje a partir del cual no tengas fisurada la sociedad, porque sea clamorosa esa fuerza. Y cuando esa fuerza es clamorosa, entonces no hay manera de que nadie la pueda evitar, ni el gobierno español ni nadie, ¿no? En Euskal Herria, por ejemplo, creo que cada vez va a haber más independentistas y muchos no van a ser abertzales, ni van a sentir la ikurriña, como quizá otra mucha gente, o no van a sentir quizá el euskara como algo tan importante, pero bueno, le van a dar un enfoque más económico. Pero es una evidencia. Nosotros, por ejemplo, en Euskal Herria, como en Cataluña, tenemos una serie de parámetros económicos que chocan absolutamente con las lógicas económicas que hay en el resto del Estado, ¿no? Y esas lógicas económicas, además, sabiendo perfectamente que son un auténtico desastre, porque durante los últimos 40 años no ha habido verdaderamente políticos con carisma y con capacidad independiente de articular una nueva forma política de hacer España, ¿no? España es un modelo de país que está anclado en 500 años de historia, y son 500 años de historia de imponer un proyecto por encima de la voluntad de la gente. Yo creo que ni Cataluña ni Euskadi son viables independientemente. Salvo que se utilice esa teoría peregrina, y es de que vamos a cambiarlo todo para que todo siga igual. Es que no, cuando cambias todo, no todo sigue igual. Es decir, un País Vasco independiente queda fuera de la Unión Europea, lo mismo que Cataluña, pero fuera significa fuera de la Organización Mundial del Comercio, de Naciones Unidas, es decir, que tienes que volver a emprender el camino para entrar. Claro, no hay que engañar a la población, es decir, esto no es una cosa de, nos vamos, alegría, alegría, no, ya, tiene todas unas consecuencias, una asunción de deuda pública. El País Vasco es una de las regiones más ricas de Europa. Es decir, es donde el paro tiene menor castigo. Los ciudadanos vascos que me están viendo, dicho con todo el cariño, yo, el País Vasco, durante la época de ETA no podía ir, desgraciadamente para mí, pero es un territorio que me gusta muchísimo, ¿no? Además, incluso la climatología, la belleza de los paisajes, etcétera, ¿no? Pero claro, eso que es tan bonito, tan atractivo y tan fantástico, si no tuvieran el concierto no sería igual. Es decir, la economía vasca no sería tan competitiva, que nadie se engañe. Juan Antonio Chicharro, ex jefe de Infantería de Marina, sugirió en un acto público el pasado día 6 la intervención del Ejército si los responsables de la defensa de la Constitución no se comportan como su función requiere. Claro, es que es un militar. Entonces, un militar no habla de política, habla de fuerza, de testosterona. Y si es un militar español de tradición franquista, pues mucho más. Y como todavía no se ha limpiado el cáncer franquista en el ejército español, todavía quedan unas cuantas rémoras como estas, pues entonces puede decir eso y cualquier otra barbaridad. El ejército es parte del poder ejecutivo y está a las órdenes del poder ejecutivo. Es decir, el gobierno es quien manda. Es decir, no hay un poder autónomo. A veces hay una cierta ignorancia sobre nuestra Carta Magna, sobre nuestra Constitución, ¿no? Por tanto, lo que diga un coronel en la reserva es irrelevante, es libertad de expresión. A mí no me escandaliza que se oigan esas voces. Lo que me escandaliza es con qué naturalidad se aceptan cuando un comentario como el del fiscal de Cataluña, tan tenue y tan legal, le obliga nada menos que a dimitir. Era el momento en el que Martín Rodríguez Sol llegaba a la Fiscalía General del Estado. Había viajado a Madrid para explicar las declaraciones en las que defendía una consulta dentro de la legalidad. El fiscal general del Estado le había abierto un expediente para destituirle por esas palabras. No ha hecho falta, sin embargo, ha sido el propio Rodríguez Sol quien ha puesto su cargo a disposición de Torres Dulce. El fiscal dice, ¿por qué no podríamos considerar esto dentro de la legalidad? Y tiene que dimitir. Y un militar dice, habríamos de pensar el patriotismo, está por encima de la democracia y todas estas cosas, y sigue tan a gusto en su sitio, ¿no? Eso, a mi juicio, es bastante revelador, y no me gusta nada lo que revela. Tenemos un problema como Estado que se llama los nacionalistas.
que el nacionalista por definición es independentista. Es decir, yo no conozco ningún nacionalista que lo que no quiera sea la independencia del País Vasco, o de Cataluña o de Valencia, me es igual, ¿no? Por tanto, el problema está que ningún nacionalista se va a sentir saciado en el marco constitucional, salvo que entiendan que se puede estar plenamente y dedicarse a lo que es gestionar unos servicios públicos muy importantes, ¿no? Más autogobierno nos ha garantizado más bienestar. Avancemos en el autogobierno. Veamos hasta dónde podemos llegar manteniendo una cohesión amplia en la sociedad. España no tiene sentido sin Euskadi ni Cataluña, pero a mí me sorprende que alguien se lo pueda plantear, porque no hay nada más español en España o castellano que ser de Euskadi. Es decir, el País Vasco, el señorío de Vizcaya, por cierto, ¿no?, para ser más precisos, ¿no?, estaba perfectísimamente integrado en España, felizmente integrado en España, lo mismo que Navarra. Es decir, los vascos prestaron enormes servicios a lo que fue la expansión de España en todo el mundo, ¿no? Yo estoy orgulloso de ser vasco, pero no soy un chulo por ser vasco, ¿no? Y creo que tampoco soy un nacionalista. Yo no creo que tampoco, porque Euskadi es una nación y no sé qué. Bueno, yo creo que Euskal Herria es una comunidad que tiene un tesoro, que es una lengua pre-indoeuropea, que eso en Europa es bastante poco común, porque solo existen tres, que es el húngaro, el finlandés y el euskera, ¿no? Creo que tenemos que preservar eso por sí mismo, porque ya por sí mismo es un tesoro, y creo que en una sociedad moderna, con formación, con solidaridad. Yo no sé dónde está históricamente el País Vasco, es decir, yo animo al nacionalista más radical, al historiador más radical, que me explique históricamente. Digo, yo también soy, aparte doy historia del constitucionalismo, es decir, que algo conozco el tema, que me explique exactamente dónde está ese País Vasco soñado al cual quieren llegar, porque históricamente no hay ningún historiador que te lo haya encontrado jamás. Acabemos ya con la mitificación de la historia, o que lo hagan como cuentos, como películas, ¿no? Y las películas de historia americanas pues te cuentan una historia que nunca sucedió. Bueno, pues lo mismo, que nos cuenta una historia del País Vasco que jamás sucedió. Yo creo que ahora es un momento de esperanza, pero no de esperanza baladí como el nuevo Papa que va a reformar la Iglesia Católica con 76 años. No me lo creo mucho, la verdad. Yo creo que estamos en un momento de esperanza porque efectivamente hemos decidido, la gran mayoría de los vascos, que queremos ser libres y ir a un escenario en el que podamos decidir cómo construir nuestra sociedad.